Distinguidos estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Les habla Ricardo de Toma, director del portal geoestratégico.com y miembro del grupo Anacoco. Agradezco y felicito la iniciativa de la Universidad Bicentenaria de Aragua en cuanto a la organización de este evento. Un evento que revela la importancia de un asunto de elevada complejidad y que compromete los intereses nacionales de Venezuela. Se trata pues del tema de los legítimos derechos que nos asisten en cuanto al proceso de la reclamación de la Guayana Esequiba. Celebro que ante este asunto tan complejo, tan delicado, existan voces que representan diversas profesiones, escuelas, áreas del conocimiento. Dentro de esas visiones, la mía es la geopolítica. Y a continuación presentaré algunas apreciaciones asociadas a los estudios estratégicos internacionales, pretendiendo desconstruir los modos como tradicionalmente son comprendidos los asuntos de la Guayana Esequiba y pretendiendo agregar nuevos elementos, nuevas discusiones, revelando los nuevos desafíos de esta cuestión. Una cuestión que no solamente se limita a 159.500 kilómetros cuadrados de una zona en reclamación, ni de apenas los espacios marítimos, fluviales, de los recursos, del petróleo, del uranio, del oro. Un espacio de poder, un espacio de influencia dentro de la cuenca del Caribe, dentro del Atlántico tropical. Partiendo de esa realidad, de esa problemática y de los grandes desafíos que esa situación representa y continuará representando en los próximos años, no solamente para Guyana o para Venezuela, sino para Sudamérica y para toda la región del Caribe, presentaré algunas consideraciones y espero que ustedes logren tomar notas de estas cuestiones, presentar sus inquietudes, sus dudas y sus preguntas. Nuevamente, felicito y agradezco la iniciativa y espero que disfruten de estas ligeras reflexiones. Bien, a partir de este momento serán emitidas algunas apreciaciones geopolíticas sobre el caso Esequiba. Es sabido que el territorio de la Guayana Esequiba, esa superficie de 159.500 kilómetros cuadrados, representa una de las mayores reclamaciones territoriales del mundo. Quizás la primera. Ahora bien, cuando son sumados o considerados los 300.000 kilómetros cuadrados de mar adyacentes a la costa de la Guayana Esequiba, indudablemente la suma de esos espacios geográficos, tanto terrestres como marítimos, colocan el caso de la Guayana Esequiba como un asunto de alta relevancia geopolítica que supone la confrontación de intereses estratégicos entre un conjunto de actores estadales, entre un conjunto de organismos internacionales y también de corporaciones que emergerían, de acuerdo a este trabajo, de acuerdo a esta investigación que está siendo desarrollada desde la Universidad Federal de Río Grande del Sur en el programa de estudios estratégicos internacionales y que forma parte de mi tesis de doctorado, sería la demostración de la existencia de un conjunto de actores corporativos capaces de ejercer sus pretensiones geopolíticas y de emprender procesos de territorialización geoeconómica. Este sería el centro de la discusión que vamos a presentar a continuación y pues para ello es necesario comprender el espacio geográfico adyacente a toda esta zona y el conjunto de estados nacionales que pudiesen estar participando de esta cuestión. Venezuela tiene una conformación geográfica pendiente. Al día de hoy, nosotros hemos alcanzado de manera efectiva nuestros procesos de delimitaciones marítimas internacionales con los Estados Unidos de América, con Francia, con el Reino de los Países Bajos por medio de Aruba, Curazao y Bonaire,
con la República Dominicana y con Trinidad y Tobago, siendo ese acuerdo, el de Trinidad y Tobago de 1990, un asunto bastante interesante al considerar el caso de la Guayana Esequiba y lo que representará a futuro los procesos de limitaciones marítimas adyacentes a ese territorio. Existen, sin embargo, algunas delimitaciones pendientes por parte de Venezuela, principalmente el asunto del diferendo del Golfo de Venezuela ante Colombia. También existe la delimitación pendiente con la isla de Montserrat, que pertenece al Reino Unido, con San Cristóbal y Nieves, con Antigua y Barbuda, con Dominica, con Santa Lucía, con San Vicente y las Granadinas, con Granada y con Guyana. Obviamente, el caso de Guyana depende de la definición de los espacios terrestres, pues ello permitirá el establecimiento de trazados de puntos geodésicos o de posibles líneas de base que a futuro permitan los criterios de delimitación marítima, como pudiese ser, por ejemplo, la equidistancia o la preservación de derechos históricos y de condiciones geomorfológicas que ciertamente nos favorecen en el caso del delta del Orinoco. En el caso de Guyana, Guyana estableció sus límites marítimos con Surinam a raíz de una situación bastante complicada donde acusó a Surinam a emprender el uso de la fuerza con la captura de embarcaciones que estaban realizando estudios de prospección sísmica en el año 2000, luego de que Guyana autorizase de manera unilateral un conjunto de concesiones para el desarrollo de actividades de prospección marítima. Pero también existen otros procesos adyacentes en las delimitaciones, como pudiese ser el caso de la delimitación entre Brasil y Francia por medio de la Guayana Francesa, un enclave, un territorio de ultramar que tenemos en América del Sur, el caso de Barbados con Trinidad, el caso de Colombia con Nicaragua y el caso de Surinam con la Guayana Francesa, siendo estos asuntos que ya han sido resueltos. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque el Caribe es un mar semicerrado. Y la condición de mar semicerrado implica la existencia de algunos puntos de elevada importancia estratégica porque representan la salida con libre navegación hacia otros mares, hacia otros espacios de integración económica. Pudiésemos considerar en principio el Canal de Panamá, que permitiría o garantizaría la conexión con el Océano Pacífico, pero también el paso de Yucatán, el paso del Viento, el paso de la Mona, que garantiza la entrada, el ingreso al espacio económico que de cierto modo mantienen los estadounidenses. Bueno, garantizaría la llegada a los puertos estadounidenses. El paso de Guadalupe, el paso de Dominica, el paso de la Mona, el paso de San Vicente y de Granada garantizaría al mismo tiempo el acceso al espacio económico europeo y también al espacio económico africano, que no debe ser menospreciado. Esto nos permite confirmar o presentar, mejor dicho, el Caribe como un espacio de confluencia internacional, donde existen pretensiones, donde existen divergencias, solapamientos y agendas. Y comprender esto nos permitirá tener una aproximación a lo que está ocurriendo actualmente sobre los espacios marítimos adyacentes a la Guayana Esequiba. Antes de avanzar en ese punto es importante agregar algo. Ese espacio marítimo que se comprende desde el delta del Orinoco, pasando por la desembocadura del río Esequibo, la desembocadura del río Coretán, la desembocadura del río Maroní, la desembocadura del río Yapoc, ya en el área de las Guayanas, propiamente dicho, si me permiten, ajusto aquí la imagen, ya en esta área de las Guayanas, propiamente dicha, no forman parte directa de la cuenca del Caribe. Pudiesen ser considerados como parte del Atlántico tropical. Sin embargo, por cuestiones geopolíticas y por cuestiones de identidad, esas naciones, específicamente el caso de Guyana y Surinam, son consideradas naciones o estados caribeños.
y aunque su integración a la cuenca del Caribe no obedece a criterios hidrográficos, a cuestiones geográficas, sí existe un fuerte componente cultural. Por ello, ellos se denominan estados caribeños. Continuando, los procesos de transformaciones territoriales y la búsqueda de nuevos límites marítimos en la cuenca del Caribe arrojan los siguientes resultados en la última década. En el año 2006 se produce el laudo arbitral sobre los límites marítimos entre Barbados con Trinidad y Tobago. En el año 2007 se produce el laudo arbitral sobre los límites marítimos entre Guyana y Surinam. Ambos casos son de interés para Venezuela. En el año 2008, Guatemala y Belice suscriben un acuerdo para someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia a los fines de resolver la controversia territorial. Fueron realizados referendos en Guatemala y en Belice para consultar la decisión de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. El caso de Belice es bastante similar al caso de la Guayana Esequiba porque representa ese proceso de territorialización de espacios geográficos y de usurpación de territorios emprendidos por los británicos en detrimento de la nación guatemalteca. En el año 2008, Barbados y Surinam solicitan la extensión del límite exterior de la plataforma continental y en el año 2009, Trinidad y Tobago, con Guyana, solicitan la extensión del límite exterior de la plataforma continental hasta más allá de las 200 millas náuticas. Estas solicitaciones, por cierto, la de Guyana fue modificada en el año 2011. Ahora bien, en el año 2010, Granada y Trinidad y Tobago suscriben un acuerdo para la delimitación de áreas marinas y submarinas. En el año 2012 se produce el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas e insulares entre Colombia y Nicaragua. En el año 2013, Nicaragua presenta una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia respecto a las delimitaciones de la plataforma continental con Colombia a partir de las 200 millas náuticas. Seguidamente, en el año 2014, se produce un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas entre Chile y Perú. A partir del año 2018, Guyana presentó una consulta ante la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Esequiba. En el año 2018 se emite el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de Bolivia-Chile relativa a la obligación a negociar el acceso soberano al Océano Pacífico. Vean cómo esto va contornando los espacios geográficos del denominado sur global, los espacios geográficos adyacentes al entorno suramericano y particularmente a esa cuenca del Caribe. En el año 2019, la Corte Internacional de Justicia fijó plazos entre 2020 y 2021 para la presentación de un memorándum por Guatemala y una contramemoria por parte de Belice. ¿Por qué es importante considerar cada uno de estos casos? Porque esto nos permitirá comprender cuál es el rol de la geopolítica, de los intereses económicos y de la presencia de los estados costeros, de los estados insulares en la cuenca del Caribe y cómo la geopolítica del petróleo de cierta manera fue influenciando o dinamizando la búsqueda de esos espacios marinos. Indudablemente, a partir del año 2005, Venezuela ejerció una agenda geopolítica petrolera capaz de influenciar a varias de las naciones de la cuenca, incluyendo naciones centroamericanas. Aunque lamentablemente esto no se tradujo en lo que bien pudiese haber sido una delimitación efectiva de los espacios limítrofes de Venezuela, tal como mostramos en la diapositiva anterior, esta situación generó un aporte bastante importante para varias de estas economías caribeñas y centroamericanas. Economías caribeñas y centroamericanas
que se disputaban espacios a los fines de distribuir a futuro concesiones administrativas para la prospección y extracción de recursos. Es el caso, por ejemplo, de Guatemala, Belice y Honduras, el caso de Colombia y Nicaragua, el caso de Colombia y Venezuela, que permanece a estas alturas del juego parcialmente suspendidos, y el caso entre Venezuela y Guyana. Ahora bien, cuando nosotros observamos esta imagen de las principales áreas de tensiones limítrofes fronterizas y la comparamos con esta imagen, vamos a observar una cosa bastante interesante, y es una realidad configurada por la distribución de concesiones administrativas para la extracción de hidrocarburos mediante operaciones offshore. Dentro de ese panorama destaca como mayor potencial petrolero en lo que sería esa cuenca del Caribe o Atlántico tropical, el bloque Scarborough, un espacio de 26.800 kilómetros cuadrados que tan solo ese espacio supera el territorio de países como el Líbano, por ejemplo, o el propio Estado de Israel, si mis cálculos no fallan. ¿Por qué es importante observar en específico el caso del bloque Scarborough? Bueno, a partir del año 2000, el Servicio Geológico de los Estados Unidos clasificó la cuenca Guyana-Surinam, comillas, Guyana y Surinam, como la segunda cuenca petrolera offshore más prospectiva y menos explorada del mundo, bajo una estimación de 15.200 millones de barriles de petróleo y 42.000 millones de pies cúbicos de gas natural aún sin descubrir. De ese potencial, en la actualidad, o al menos hasta el año 2020, fueron descubiertos 8.000 millones de barriles de petróleo. Y eso justamente en los espacios marítimos adyacentes a la Guayana Esequiba. Es a partir de este momento donde se hace importante establecer una delimitación espacial de este estudio. Lo que observamos en el mapa es el entorno estratégico guayanés. Si me permiten, voy a subir acá la imagen. Y en ese entorno estratégico guayanés se conforma una gran isla que abarca los territorios del Brasil, de Surinam, de Guayana Francesa, de Guyana y de Venezuela. Sobre ese entorno estratégico guayanés, nosotros encontramos lo que sería la Guayana brasileña, la Guayana venezolana, la Guayana surinamense, la Guayana francesa, la Guayana guyanesa propiamente dicha y las áreas en disputa, destacando el espacio territorial de la Guayana Esequiba de 159.500 kilómetros cuadrados y aproximadamente 300.000 kilómetros de mar, y los espacios del Triángulo de Río Nuevo o región del Tigre que se disputan Guyana y Surinam. Ese espacio claramente, en el caso de la Guayana Esequiba, deja abierta la delimitación marítima entre Venezuela y Guyana sobre lo que sería el entorno del Atlántico tropical o la fachada atlántica. Bien, en ese espacio, de ese entorno, de ese espacio costero generado por la Guayana Esequiba, ocurre la siguiente situación. Lo que observamos allí es la llamada zona en reclamación, ¿ok? Observamos en la línea superior negra el tratado de límites entre Venezuela y Trinidad y Tobago. En la línea inferior el laudo arbitral de 2007 entre Guyana y Surinam, y lo que aparece en colores es el bloque Scarborough y el bloque Roraima, bloques de prospección offshore otorgados unilateralmente por el gobierno guyanés, tomando como punto de partida ¿qué? Bueno, esa línea pespunteada que ustedes observan en color rojo, que prácticamente cierra la libre salida de Venezuela que le garantiza el delta del Orinoco. En el año 1995, si mal no recuerdo, Guyana establece esa línea de manera unilateral. Y la respuesta para ese entonces, un tanto interna,
¿ok? Entiéndase, una respuesta de naturaleza interna, fue la propuesta del trazado 070 a raíz que partía de Punta Playa, que es esa línea amarilla que ustedes observan. En ambas situaciones, Guyana claramente ultrapasaba los espacios correspondientes no solamente al territorio de la Guayana Esequiba, sino a las propias prolongaciones, a la natural prolongación marítima garantizada por el delta del Orinoco. En el año 2013, un buque de prospección sísmica contratado por la empresa Anadarko Petroleum Corporation, un buque denominado Tecniperdana, fue capturado por un patrullero de la Armada de Venezuela, el patrullero Yecuana, y fue llevado a Margarita. Esas operaciones fueron desarrolladas por la empresa Anadarko, que en la actualidad lleva el nombre de Oxy. Sin embargo, la operación ocasionó la suspensión de Anadarko en la participación de esas operaciones offshore. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, lo que yo presento como globos de ensayo. Resulta que esas autorizaciones que concedió el gobierno guyanés se extendieron y a pesar de que fue capturado el buque de Anadarko, el buque Tecniperdana, como pueden observar en pantalla esas imágenes, el gobierno guyanés no se conformó y autorizó que otros buques de prospección sísmica se presentasen en las áreas adyacentes a la Guayana Esequiba, a esos espacios marítimos. Como sería, por ejemplo, el caso del Deepwater Champion de la ExxonMobil, un buque que fue visitado por dos presidentes guyaneses, dos presidentes de partidos opuestos, que con esa fotografía identifican o representan la unión de los partidos políticos en Guyana en torno a la cuestión de la Guayana Esequiba. Por un lado observan la fotografía del expresidente Ronald Ramutar y por el otro observan la fotografía del entonces expresidente, del expresidente David Granger, entonces expresidente de Guyana, ahora el presidente es Irfan Ali. ¿Cuál fue la respuesta de Venezuela ante ese hecho? Bueno, la emisión de un decreto de naturaleza militar denominado SODIMAIN, que creaba y activaba las zonas operativas de defensa integral marítimas e insulares. Como pueden observar en pantalla, ese decreto tenía una extensión marítima que en teoría abarcaba en su radio, ¿ok?, abarcaba la propia presencia del Deepwater Champion, que era el buque de la ExxonMobil. No se sabía en aquellos días del año 2015 de qué manera iría a actuar la Armada de Venezuela, se iría a repetir el procedimiento que asumió en relación al Tecniperdana en el año 2013, y bueno, esa situación generó cierta preocupación. En aquellos días el propio incidente del Tecniperdana ocasionó una guerra de micrófono, a pesar de que esa acción legítima o esa acción policial emprendida por nuestra Armada fue legal, fue legítima. El gobierno de Guyana la catalogó como una amenaza a la integridad territorial de Guyana y a la búsqueda del desarrollo económico guyanés. De esa manera, el gobierno guyanés comenzó a alimentar una estrategia, primero, de internacionalización de la controversia al intentar convocar a diversos organismos internacionales a intervenir sobre el asunto. Y por el otro lado, el gobierno guyanés también pretendió securitizar la controversia. Securitizar la controversia implica colocar aquella defensa, aquella acción policial sobre espacios que no están delimitados como un asunto que amenazaba la paz y la estabilidad en la subregión, siendo Venezuela, según ese discurso de securitización guyanés, una amenaza no solamente para Guyana, sino para toda la región. Esa fue la intención de Guyana, intentando victimizarse, una estrategia que han adoptado históricamente, pero además provocando acciones o colocando pequeños anzuelos para que el gobierno venezolano eventualmente cometiese algún acto torpe, situación que de cierto modo fue evidenciada
por ese decreto que no solamente afectó los espacios marítimos no disputados a Guyana, sino se aproximó muchísimo a los espacios marítimos de Surinam, siendo por tanto un error que ocasionó que el decreto fuese derogado. El decreto Sodimán acabó siendo derogado y lo que hizo Guyana fue utilizar ese decreto para reforzar aún más esa estrategia de securitización de la controversia, para victimizarse, para solicitar apoyo no solamente de CARICOM, sino también de Commonwealth, que es la comunidad de naciones de descendencia de los anglosajones, del grupo de los 77, del grupo de los países africanos, e inclusive del Mercosur, inclusive solicitó apoyo ante Brasil. Y pues Guyana, siguiendo esa estrategia, repito, de internacionalización y securitización de la controversia, continuó otorgando licencias a otros buques de prospección, como vamos a observar a continuación, creando lo que es a la fecha 9 bloques, ¿ok? 9 bloques de autorizaciones para el desarrollo de operaciones offshore. Observamos como fue el caso del buque Prospector, del buque Noble Douglas, y de otros buques que estuvieron presentes en el área y que realizaron sus estudios y que representaban a un conjunto de corporaciones petroleras que generó ese resultado, entre otras cosas, que se evidencia en el bloque Stabroek, un bloque operado por ExxonMobil, Hess y CNOOC. Esta última es la empresa nacional estatal petrolera china, que solamente en ese espacio, el bloque Stabroek, lo que observan en azul, ya superó los 8.000 millones de barriles de petróleo. Y estamos hablando de un bloque de los 9 que ha constituido el Estado guyanés. O sea, solamente en el bloque Stabroek, el espacio delineado en azul, se han descubierto aproximadamente 8.000 millones de barriles de petróleo. Recordemos que el estudio presentado por el Instituto de los Estados Unidos, Instituto Geológico de los Estados Unidos, estimó aproximadamente 15.000 millones de barriles de petróleo y 42.000 millones de pies cúbicos de gas natural aún sin descubrir. De esa cantidad ya han sido descubiertos 8.000 millones de barriles de petróleo por acciones en conjunto entre ExxonMobil, Hess y CNOOC. Sin embargo, esas no son las únicas corporaciones que operan en el área. Como dije anteriormente, son 9 bloques. En esas corporaciones observamos la participación de Repsol, de Total, de Shell, de Tullow, de OI, de Qatar Petroleum, de CGX, de Cataleya Energy, de Frontera, de JHL, y todas estas corporaciones en realidad lo que representan son estados nacionales que ven sus intereses económicos por medio de ese conjunto de corporaciones, actuando, que van a contribuir con esos estados, que van a generar impuestos en pro de esos estados, que van a generar empleo, que van a activar circuitos económicos, que van a beneficiar a los estados receptores de esas corporaciones. Bueno, lo que ocurrió fue que en el año 2015, con todo este entorno y esta situación del decreto Sodimán y la estrategia de internacionalización emprendida por Guyana, bueno, lo que eso generó fue la presencia de ese buque que observan en pantalla, el HKS Mercy de la Armada Británica, que se presentó en el puerto de Georgetown como una medida indiscutiblemente de apoyo a Guyana. Después de 25 años de ausencia, prácticamente, los británicos se presentan y reafirman su apoyo a los guyaneses ante la cuestión. Ahí pueden observar quién era a la fecha el comandante del HMS Mercy, la tripulación. Y bueno, ¿cuál es la situación? La situación actual es la siguiente. Guyana necesita acelerar la resolución de la controversia limítrofe fronteriza de la Guayana Esequiba. En razón de ello, promueve la judicialización del caso ante la Corte Internacional de Justicia a los fines de alcanzar una solución expedita que permita que el Estado guyanés pueda explotar, no el Estado guyanés, pero sí las corporaciones
autorizadas por el Estado guyanés puedan explotar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de petróleo, la mayor cantidad de hidrocarburos que puedan fortalecer la economía guyanesa, que al mismo tiempo puedan reforzar el espacio geográfico pretendido por esa máxima aspiración guyanesa y que puedan generar esos nuevos equilibrios, esos nuevos flujos económicos que anteriormente eran ejercidos por Venezuela por medio de PDVSA, por medio de su geopolítica petrolera, por medio de programas como Petrocaribe, que hoy no existen, ¿okay? Que hoy están sobre otra situación. Por ello, justamente, ya cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos, anuncia durante el gobierno de Obama la constitución de una iniciativa energética destinada a subsanar las eventuales fallas de Petrocaribe. Eso fue un hecho que ocurrió en el 2015. Hoy Venezuela no tiene el mismo potencial de producción, pero Guyana, por medio de ese conjunto de corporaciones, promete ante la comunidad internacional presentar esos resultados, presentar esa producción gracias al apoyo de ese conjunto de corporaciones petroleras que pudiesen presentar a Guyana como uno de los principales productores per cápita de petróleo del mundo, alcanzando, según diversas consultoras internacionales, una producción de alrededor de 750,000 barriles diarios de petróleo. Para el año 2026 sería eso más o menos, eso sería prácticamente un barril de petróleo por habitante per cápita. Sería una producción que transformaría totalmente la ruralidad del panorama guyanés, que tendría un impacto bastante positivo sobre el resto del CARICOM, cuya sede, por cierto, está en Georgetown, capital de Guyana, y que estaría respaldado por ese conjunto de corporaciones petroleras que emergerían como actores capaces de asegurar ese proceso de territorialización económica, ese proceso de judicialización de la propia controversia, puesto que la propia ExxonMobil donó aproximadamente 15 millones de dólares para el caso ante la Corte Internacional de Justicia entre Guyana y Venezuela. Anteriormente, en el año 2000, la petrolera canadiense CGX ya había donado alrededor de 20 millones de dólares para el caso entre Guyana y Surinam ante la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces, es de ese modo que las corporaciones se manifiestan, ejercen una influencia sobre la cuestión, y esas corporaciones están apoyadas por un conjunto de estados nacionales, como pueden observar, no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, sino también China, que se dice pues un aliado estratégico del gobierno venezolano. Está la presencia de los británicos, de los franceses, de los canadienses, de los españoles, de los cataríes y de los israelíes. Observamos que de los 5 miembros que existen en el Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas, al menos 4 naciones tienen presencia sobre esos espacios geográficos por medio de sus corporaciones petroleras, siendo ese el caso de los Estados Unidos, de China, del Reino Unido y de Francia. Entonces, esa es la situación y ese es el motivo central de nuestras reflexiones, y pues dejo a continuación en esa lámina mis datos de contacto a los fines de esclarecer cualquier tipo de información, cualquier tipo de imprecisión en cuanto a fechas, en cuanto a datos, en cuanto a características, que por la propia dinámica asíncrona, que no sea en tiempo real de esta conferencia, no sea posible aclarar. Estaré dispuesto a aclarar esas cuestiones. Dejo en pantalla mi correo electrónico, mi número de teléfono, y estoy muy satisfecho de haber participado en este evento organizado por la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bueno, muchísimas gracias.